Texcoco es uno de los 11 municipios del Estado de México donde todavía se habla la lengua náhuatl. En México, la lengua náhuatl es el segundo idioma más hablado después del español. A pesar de la gran cantidad de hablantes de la lengua náhuatl, hay una gran cantidad de errores de traducción y mitos escritos en los libros de historia y divulgados en la llamada historia oficial. Para integrar las partes en este estudio, tomaremos en cuenta la palabra de los viejos nahuablantes de Texcoco, así como códices prehispánicos, posthispánicos y algunos textos antiguos. La lengua náhuatl es hablada por 1.725.000 personas, tanto en México como en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Es quizá la lengua originaria más importante del continente americano. Por eso te traemos 10 mitos que te han hecho creer de la lengua náhuatl. Comencemos. Número 1. Náhuatl no es precisamente el nombre de la lengua, sino su característica fonética. Náhuatl es un vocablo compuesto que describe el sonido que produce esta lengua, su fonética. Náhuatl quiere decir agua sonora. Hace referencia a que el sonido de la lengua es armonioso como el sonido del agua. El verdadero nombre de la lengua es lengua mexicana o lengua mexicatl, mexicatl-tolli. Aún es conocida la lengua por este nombre entre los hablantes de mayor edad. Para quienes reniegan aún de ese término como genuinamente antiguo, leeremos 3 párrafos de 3 libros antiguos donde se menciona el nombre de la lengua como lengua mexicana. Códice Florentino, libro 10, párrafo 5. Los nahuas eran los que hablaban la lengua mexicana. Tratado de Supersticiones y Costumbres, Hernando Ruiz de Alarcón, capítulo 9. Entre estas especies, la que más resaltará es la que tiene un olor muy malo y muy crecido, de manera que parece que basta para apestar, y en mexicano se llama épatl. Tratado de Supersticiones, Idolatrías y Hechicerías, Jacinto de la Serna, donde guardaban otros tecomates, llamábase el cestón en mexicano itlapial, que quiere decir cosa que se debe guardar como herencia. De esta forma, podemos darnos cuenta que llamar a la lengua mexicana como náhuatl es en realidad producto de una confusión, donde se suplantó el vocablo que describe la fonética de la lengua por su nombre propio. Podemos afirmar que el nombre de la lengua es lengua mexicana o mexicatl. Mito número 2. Muchas veces hemos escuchado decir, inclusive de forma despectiva, que la lengua mexicana es un dialecto. La lengua mexicana en realidad no es un dialecto, es un idioma y una lengua madre. Su nivel de profundidad y estructuración, además de no venir de ningún otro idioma, proveen a la lengua mexicana de esta característica. La RAE define idioma como lengua de un pueblo o nación o común a varios. Para poder entender cómo se mitificó el significado de las palabras, primero comencemos con un poco de fonética y estructura. Esto nos lleva al mito número 3. La pronunciación de la TL es muy diferente a como crees. ¿Cuántas veces no has escuchado decir estas palabras como coatl, mexicatl, aztecatl, panecatl, Quetzalcóatl? Pues esto está terriblemente mal pronunciado. La TL tiene un sonido de un chasquido corto, similar al de los dedos tocando el agua repetidas veces. Entonces palabras como agua se pronunciarían atl, coatl, mexicatl, aztecatl. Hemos escuchado este error repetirse miles de veces por mucha gente, inclusive en académicos o investigadores. Esto nos habla de que la gente que investiga la cultura en las esferas académicas no se ha preocupado por aprender de forma correcta la lengua. Otra de las características de nuestro idioma es que es aglutinante. Esto quiere decir que podemos unir muchas palabras entre sí para formar un solo vocablo, una gran palabra compuesta de muchas palabras. El idioma mexicano comparte esta característica con el alemán. Para poder aglutinar las palabras, generalmente debemos quitar las terminaciones TLI, LI, I, TL y TZ. Como por ejemplo, Coacalco, que viene de coatl, serpiente, Cali, recinto, co, lugar, lugar del recinto de la serpiente. Azcapotzalco, de Azcatl, hormiga, Potzalli, montículo, co, lugar del montículo de las hormigas u hormiguero. Como podrás darte cuenta, en estos casos, para entender estos nombres en español, tendríamos que leerlos de derecha a izquierda. El idioma mexicatl tiene 3 niveles de entendimiento: literal, metafórico y filosófico. Los nombres de lugares, así como conceptos, se pueden entender de esas 3 formas. Por cuestiones de tiempo, solo veremos algunos de los significados literales. Después de este breve repaso, sigamos con los mitos.
Número 4. Xiuhcoatl. Traducido erróneamente como serpiente de fuego, existe inclusive un fusil de la Armada de México con tal nombre. Mencionada por Bernal Díaz del Castillo como el arma más poderosa de los mexicas, hizo que se distorsionara la concepción de la misma palabra. La raíz etimológica de esta proviene de la palabra xiuhtic, una tonalidad de azul similar a la turquesa, y coatl, que es serpiente, dándonos en el sentido literal serpiente turquesa, y no serpiente de fuego. En el Códice Mendoza hay una gran cantidad de glifos con la raíz xiu, todos ellos de color azul claro. También podemos ver a Huitzilopochtli portando la Xiuhcoatl en el Códice Borbónico, y adivinen su color. Número 5. Quetzalcóatl. Este es el único vocablo que veremos de forma metafórica. Quetzalcóatl viene de Quetzalli, que significa hermoso, y Coatl, que es serpiente. Los vocablos para pluma en la lengua es lacatl o ihuitl. De esta forma, para decir literalmente serpiente emplumada, habría que escribir ihuicoatl. Quetzalli hace referencia a la belleza del quetzal y es representado con las plumas de su cola, las cuales al volar hacen una figura serpentina. Coatl significa serpiente, tanto que en el nivel metafórico es conocimiento, con lo que tenemos conocimiento hermoso. Número 6. Teotl. Hay una gran controversia con la palabra teotl. Todo apunta a que el vocablo fue ligado por los frailes al término theos, que en griego significa Dios, con el fin de sincretizar los términos y borrar varios de los significados y matices de la palabra. Esto para que fuera más fácil la conversión al cristianismo. La idea de los frailes era mitificar y quitar los matices a la lengua para implantar su propio concepto de divinidad y someter a los pueblos, adaptando las lenguas originarias del continente al alfabeto latino para después reescribir la propia historia de los mismos pueblos, utilizándola como una arma y herramienta para la evangelización con el fin de tener control sobre las tierras, los poblados y las personas. Así, las lenguas originarias, readaptadas, ahora al servicio de los conquistadores y evangelizadores, sirvieron como una herramienta de transculturación y justificación de la nueva historia oficial. La Academia tomó estos libros como canon histórico y es por eso que vemos muchos errores en los análisis etimológicos de los libros de la historia oficial. Tal parece que al hacer análisis de los papeles que juegan estos personajes llamados dioses, como Quetzalcóatl o Tlaloc en los códices prehispánicos, son en realidad metáforas y arquetipos de las energías de la naturaleza, así como lo que ahora llamamos energía eólica, solar, calorífica, por citar algunos ejemplos, los cuales en conjunto hacen propicia la vida y la existencia en el universo. Estos conceptos abstractos y profundos fueron reducidos a la simple idea medieval de Dios que tenían los frailes, para posteriormente ser minimizados y transformados en santos católicos, tal cual como pasó en la Europa medieval con la cultura celta y el cristianismo. Otro de los significados de Teotl es energía o energía sagrada. El término no carece de divinidad, solo que el matiz nos permite ver más allá de la semántica cristiana medieval dada por los frailes traductores europeos. Irónicamente, los frailes nos dejaron información que ayuda a discurrir un poco más allá de los términos. Sagún hace mención del amplio significado de la palabra en el prólogo del Códice Florentino, libro 11, donde se lee: sería esta obra muy oportuna para daros a entender el valor de las criaturas que no se les atribuyan divinidad, porque cualquier criatura que veían ser inminente, en bien o en mal, la llamaban Teutl, que quiere decir Dios. De esta manera, que el sol le llamaban Teutl, a la mar también, y también a muchos animales, que los llamaban por este nombre, por razón de su espantable disposición o braveza, donde se infiere que este nombre Teutl se torna en buena o en mala parte. Sagún sigue empleando el término, y mucho más se conoce de esto cuando está en composición con el nombre Teolpitzintli, niño muy lindo, o Teopiltontli, muchacho muy travieso o malo. Este vocablo Teutl quiere decir cosa extremada en bien o en mal. Al entender a Chalchitlicue como energía hidráulica, Tonatiuh como energía solar, Ejecatl como energía eólica y demás energías de la naturaleza, ya no como seres supremos creadores, sino como metáforas que hablan de elementos naturales, podemos ver cómo estas metáforas eran en realidad conocimientos que los antiguos mexicanos estudiaban para su propio entendimiento de la naturaleza, algo similar a lo que ahora podemos llamar ciencia. Para entender esta visión de las energías de la naturaleza,
tomaremos como referencia a uno de los sacerdotes de Tlaloc que han sobrevivido a la evangelización y podemos encontrar hasta nuestros días, el granicero o Teciutlasque. Mencionado desde el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún y Jacinto de la Serna hasta el siglo XX por Jacobo Grinberg, el granicero aún puede ser encontrado en la actualidad en los estados de México, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero. Mediante la observación de las nubes, puede pronosticar heladas, tormentas o inclusive sequías. Su trabajo es igual al de la meteorología actual. De esta forma podemos ver la relación simbiótica de los antiguos mexicanos con la naturaleza, justificando Teotl como energía, viendo la energía como a todos los elementos de la naturaleza y a la naturaleza en sí como algo sagrado. Número 7. Huehueteotl, o Dios del Fuego como lo llaman. Tiene un gran error y es muy fácil de descubrir. Huehue es viejo o antiguo. Teotl dijimos que era energía sagrada. Huehueteotl sería energía antigua. Para escribir energía del fuego o fuego sagrado, sería Tleteotl de Tletl, que es fuego, y Teotl, energía sagrada. También podemos encontrar fuego como Tlitl en algunas variantes de la lengua mexicana. Número 8. Aztecatl. Se ha dicho que significa gente de Aztlán, pero en realidad la palabra viene del vocablo Aztli, herramienta, y Tecatl, que puede traducirse como persona. De esta forma, Aztecatl significa gente de herramientas. Esto es perfectamente comprobable cuando observamos la tira de la peregrinación o Códice Boturini. En el folio número 3 podemos observar entre los diferentes glifos de los grupos que salieron de Aztlán el glifo de Aztecatl. Este glifo está compuesto por un mamalhuatzli. El mamalhuatzli aparece también en el Códice Mendoza para indicar el encendido del fuego nuevo. Podemos encontrar palabras con la raíz aztli para describir herramientas. Por ejemplo, ejecacehuatzli, que literalmente quiere decir herramienta para hacer viento o abanico, en el diccionario Molina. En el mismo diccionario podemos encontrar ecahuatzli, o herramienta para subir, escalera. Así, el vocablo aztli nos da la herramienta para entender la palabra Aztlán. Número 9. La mítica tierra, el lugar de origen de los famosos aztecatl y de los demás grupos humanos que dieron origen a nuestra identidad. Podemos encontrarla traducida como lugar de garzas blancas. Garza en mexicatl se dice Aztatl. ¿Recuerdas las reglas de aglutinación? Tenemos que quitar la última TL del final. Para que fuera lugar de garzas, tendría que ser Aztatlán. Aztlán viene del vocablo aztli, herramienta, y tlán, lugar. No podía ser de otra forma. ¿Puedes identificar el glifo sobre el teocalli de Aztlán en la tira de la peregrinación? Así es un mamalhuatzli. Ya casi nos acercamos al final de nuestra lista, no sin antes mencionar algo. ¿Has notado que todas las palabras en mexicatl, al pronunciarlas correctamente, son graves? Esta es una de las características fonéticas principales de nuestra lengua. Ahora sí, vamos al último número. Número 10. Teotihuacán. Nombrada en muchos libros de historia como la ciudad de los dioses o la ciudad donde los hombres se hacen dioses, es uno de los máximos puntos de referencia de las civilizaciones de la náhuatl. Utilizando las reglas de estructuración de la lengua, podríamos desglosarlo como teotl, energía o sagrado, ti, partícula aumentativa, wa, partícula que indica posesión, y can, lugar. El lugar que tiene la mayor energía sagrada o el lugar que tiene la mayor concentración de energía. De nuevo en el Códice Mendoza podemos encontrar glifos locativos con la palabra teotl. En estos glifos, teotl es representado con medio sol. ¿Qué mejor forma de representar a la energía con la mayor fuente de energía que se cierne sobre este planeta, la energía solar? ¿Qué tal? ¿Verdad que la lengua mexicatl no era como te la imaginabas? Al ser una de nuestras lenguas madre, como mexicanos tenemos la obligación de aprenderla. Para comenzar a aprender, te invitamos a que te acerques al curso gratuito de Faro Texcoco o al curso del Aculhuacan Calmecac. También te recomendamos los materiales de la editorial Seacatl AC. Aún en Santa Catarina del Monte, San Jerónimo Amanalco, Santa María Tecuanulco y la colonia Guadalupe Amanalco en la montaña de Texcoco, hay maestros con los que puedes acercarte a aprender la lengua. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en Facebook y a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. También te invitamos a que nos apoyes en Patreon.
Tu apoyo sería vital para seguir haciendo más de estos contenidos.